El mundo viviría una nueva amenaza. Ante el avance de la subvariante BA.2, una subvariante de la variante Omicron, la Organización Mundial de la Salud habría indicado de que esta subvariante se convertiría en la variante dominante que el mundo enfrente. Una situación bastante importante, dado que ya muchos países han superado la ola Omicron. Sin embargo, una nueva amenaza estaría viniendo, la subvariante BA.2. ¿Cómo poder identificar si una persona se infectó o no por esta subvariante? ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes asociados a la misma? Dado que para los expertos a esta subvariante se le conocería como la variante sigilosa o la variante silenciosa, no siendo diagnosticada en muchas partes por lo que significarían las pruebas moleculares. ¿Cómo identificar a esta subvariante? En una reciente publicación dada este 6 de febrero de 2022, expertos y sobre todo investigadores darían las pautas para hacer un diagnóstico clínico de esta subvariante. En este video vamos a compartir los resultados de esta investigación y sobre todo brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente investigación en donde un grupo de expertos ayudarían a responder la pregunta: ¿cuáles son los síntomas más frecuentes de la subvariante BA.2? Y sobre todo, cómo hacer un diagnóstico clínico en relación a ello, dado el riesgo de que la subvariante se convierta en la variante dominante que el mundo enfrente. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es muy importante entender que el mundo estaría superando una ola Omicron. En la mayoría de los países ya se habría vivido una ola Omicron y el mundo empezaría a tener un descenso marcado del número de casos contagios COVID-19. Países como Reino Unido, Estados Unidos, Dinamarca habrían ya superado la ola Omicron. Sin embargo, el riesgo latente de otra subvariante de Omicron, como es la BA.2, estaría presente. En una reciente comunicación que habría brindado la Organización Mundial de la Salud, habría indicado que se encuentra bajo observación las 4 subvariantes de Omicron, las cuales serían la BA.1, que es la variante Omicron, la BA.1.1, que es una alteración genética de esta variante Omicron, la BA.2 y la BA.3. 4 subvariantes que el mundo estaría conociendo de la variante Omicron. Sin embargo, para los expertos científicos y sobre todo para la Organización Mundial de la Salud, la próxima variante dominante será la subvariante BA.2, conocida también como la variante silenciosa o la variante sigilosa. Y ante ello, una pregunta: ¿cómo poder diagnosticar o cómo poder conocer si una persona se infectó o no por esta subvariante? En una reciente investigación publicada este 6 de febrero 2022, los expertos darían respuesta a esta pregunta. La investigación y publicación revela cómo saber si uno se contagió de la subvariante BA.2 de Omicron. Y para ello darían una lista de los principales síntomas asociados a esta subvariante, pero sobre todo identificando que la tos sería el síntoma más frecuente de la subvariante BA.2 de Omicron. Es importante entender que los expertos habrían revelado hasta 11 síntomas asociados a la subvariante BA.2 que nosotros debemos considerar. Estos síntomas serían diarrea, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor de garganta,
dolores musculares, secreción nasal, fatiga extrema, fiebre, pérdida del gusto y olfato, tos y vómito. 11 síntomas asociados a la subvariante de Omicron BA.2 que nosotros debemos tomar en cuenta y que nos van a permitir tener la sospecha diagnóstica de que una persona se infectó por esta subvariante. Diarrea, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor muscular, secreción nasal, fatiga extrema, fiebre, pérdida del gusto y olfato, tos y vómito. 11 síntomas que nosotros debemos considerar, y ante una persona que presente estos síntomas, el diagnóstico presuntivo debe ser COVID-19 subvariante BA.2. Recordemos que de los 11 síntomas, la tos persistente sería el más frecuente asociado a la subvariante BA.2. Y la pregunta, ¿cuál es la diferencia que existiría entre la variante Omicron y la subvariante BA.2? Los expertos mencionan que una de las principales diferencias entre Omicron y la subvariante BA.2 es la alta capacidad de contagio que tiene la subvariante BA.2, en donde estudios han revelado que tendría una capacidad mayor al 30% que la variante Omicron. Y otro punto notable de esta subvariante es que no sería detectada a través de las pruebas de diagnóstico, sobre todo las pruebas moleculares. Es decir, la subvariante BA.2 tendría dos características que la hace diferente de Omicron. En primer lugar, es más contagiosa, y en segundo lugar, no sería detectada por las pruebas moleculares, por lo cual también se le conoce como la variante sigilosa o la variante silenciosa, que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta ello. ¿Qué dicen los expertos en relación a lo que podría venirse en las siguientes semanas? La OMS ha emitido un comunicado importante y ha declarado que esta subvariante, la BA.2, sería la próxima variante dominante de COVID-19 en el mundo. Una situación que el mundo debe estar preparado, dado que el haber superado la ola Omicron no significa que no se registren nuevas olas de contagio. Es por ello muy importante que nosotros estemos alertas y sobre todo identificar cuáles son los síntomas que se van refiriendo a esta subvariante. En relación a si las vacunas son o no efectivas con esta subvariante, en los recientes estudios, felizmente habrían revelado que las vacunas actuales con las dosis de refuerzo serían todavía eficaces frente a la subvariante BA.2. Una situación importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Ante la presencia de los síntomas antes descritos y tomando en cuenta que la subvariante BA.2 será la próxima variante dominante que enfrenta el mundo, es muy importante tener en cuenta la posibilidad diagnóstica de COVID-19 subvariante BA.2. Ello va a significar que nosotros de manera empírica debemos tratar al paciente, debemos aislarlo para evitar los contagios y sobre todo evaluar la evolución para descartar alguna complicación que se pueda presentar en la enfermedad. Es muy importante que nosotros estemos atentos a ello, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una investigación importante. Ante el avance de la subvariante BA.2 es muy importante que nosotros debamos identificar cuáles son las manifestaciones clínicas que se dan en esta subvariante. En una reciente investigación dada este 6 de febrero 2022, los expertos habrían identificado hasta 11 síntomas asociadas a esta subvariante. Los síntomas registrados, y sobre todo el principal síntoma que mencionan los pacientes con la subvariante BA.2, sería la tos persistente. Sin embargo, existirían 10 síntomas a tomar en cuenta, tales como la diarrea, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor de garganta,
dolor muscular, secreción nasal, fatiga extrema, fiebre, pérdida del gusto y el olfato y vómito. 11 síntomas que nosotros debemos considerar: diarrea, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor muscular, secreción nasal, fatiga extrema, fiebre, pérdida del gusto y olfato, tos y vómitos. Es muy importante entender que la subvariante BA.2 amenaza con ser la próxima variante dominante. El mundo enfrentaría nuevas olas de contagio. Debemos estar alertas a ello. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.